nosotros acercándonos a esos versículos que hablan acerca de cuán poderoso es el Señor y cuánto el poder de Dios nos ayuda y nos beneficia a ti y a mí. En cuántas cosas Dios a través de su poder nos ayuda, nos sostiene, nos levanta, nos fortalece. Y estos versículos abarcan todas las áreas de nuestra vida. Con cualquier área de nuestra vida tienen que ver estos versículos. Quiere decir que en todas las cosas, en todas las circunstancias, en todas las situaciones, en todos los diferentes momentos que tenemos, ahí está el poder de Dios para auxiliarnos, para sostenernos, para socorrernos. Ahí está el poder de Dios para levantarnos. Sin el poder de Dios sería imposible. Sin el poder de Dios. Y qué bueno que tú y yo, que buscamos la palabra de Dios, somos ya testigos de ese poder de Dios. Pero Dios quiere que sigamos siendo testigos de ese poder de Dios, porque el poder de Dios no tiene límites. Todavía Dios, a pesar de cuántas bendiciones y milagros ha hecho, ni siquiera, ¿verdad?, eso le ha restado tantito a su poder. Nada le ha restado a su poder. Dios sigue siendo poderoso. Cuando nosotros hacemos algo, se agotan nuestras fuerzas y luego ya tenemos menos fuerzas. Y si hacemos otra cosa más, nuestras fuerzas se agotan también. Pero no las fuerzas del Señor, ni el poder de Dios. Sustentando a toda la creación y a todo el mundo, sustentando a su pueblo sobre la faz de la tierra, que somos su pueblo para la gloria de su nombre. Sustentando a todos, y el Señor ni pierde poder, ni pierde ánimo, ni pierde fuerza. Así es que ese poder y esa fuerza de Dios quiere seguir fluyendo a tu favor, si tú quieres. Si tú quieres. Si tú quieres, ahí está el poder de Dios. El poder de Dios está dispuesto para todos. Para todos. A veces nosotros queremos seguir así un poquito necios, queremos seguir ahora sí que dependiendo de nosotros mismos, pero es mejor depender del poder de Dios. Todavía a veces queremos hacer las cosas, ahora sí que yo puedo, ¿verdad? Pero sabes, es mejor y más descansado hacerlo en el poder de Dios o dejando que el poder de Dios fluya. Y tú y yo estamos aquí hoy para meditar en ese poder, para no olvidar ese poder, para recordar ese poder, porque está ahí. Está ahí. Sería triste también que ese poder estuviera ahí y no tomáramos de ese poder, no aprovecháramos el poder de Dios, no acudiéramos a Él para que su poder se manifestara en nosotros y a través de nosotros. Sería triste, ¿no crees? Tener ahora sí que tanta abundancia ilimitada, tanta cantidad de poder ilimitado y que no aprovecháramos ese poder. Pero ¿verdad que queremos aprovechar el poder de Dios? ¿Verdad que queremos decir, Señor, tú lo puedes hacer, tú lo puedes cambiar, tú puedes lograrlo? Quizá yo no lo haría tan bien, no lo haría tan completo y no lo haría tan perfecto, pero tú sí. Así es que yo quiero seguir dependiendo de tu poder. Cierra tus ojos y digámosle al Señor esta tarde, Señor, quiero depender de tu poder. Quiero, Señor, que tu poder siga manifestándose, Señor, en mi vida. ¿Cuántas veces tu poder se ha movido y quizá no me he dado cuenta de todas las ocasiones? Pero ahora que tú me has enseñado a discernir y a entender,
reconozco tu poder en mi vida. Reconozco tu mover en mi vida, lo reconozco. Y quiero este día seguir meditando en ello, todo lo que tu palabra dice acerca de tu poder. Y quiero, precioso Salvador, que siga fluyendo día tras día, año tras año, todo el tiempo que yo esté en este peregrinar en la tierra, necesitaré de tu poder. Aquí estoy, Señor, hazlo fluir en mi vida, en el nombre precioso de Jesús. No te detengas, Señor. No te detengas, Señor. Sigue obrando en el nombre de Jesús. Amén. Puedes ocupar tu lugar. En las reuniones anteriores nosotros meditamos acerca de que el poder de Dios fluye para socorrer a los que son tentados. El libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 18, no lo busques, son versículos que ya hemos estado meditando. Dice lo siguiente: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. También, en segundo lugar, nosotros estudiamos que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. El libro de Judas, versículo 24, nos dice: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es poderoso, sigue siendo poderoso. Tercer lugar, nosotros estudiamos también que Dios es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Ya nosotros estudiamos que el depósito se refiere a nuestra alma. Dios es poderoso para guardar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, para aquel día, 2 de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Amén. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, dice la Escritura. Número 4, nosotros estudiamos también que Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia. 2 de Corintios capítulo 9, verso 8, nosotros podemos leer ahí: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hasta ahorita hemos visto 4 versículos, 4 temas, donde la Biblia nos dice que Dios es poderoso para nosotros. Amén. Bien, vamos a estudiar entonces hoy el siguiente versículo, que sería el punto número 5, que nos habla del poder de Dios, y dice lo siguiente, Efesios 3:20. Ahora sí, encuentra en tu Biblia ese versículo, Efesios 3:20, y dice Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. ¿Ya lo encontraste? ¿Lo quieres leer conmigo? Efesios 3:20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esta palabra nos dice que Dios es poderoso para hacer, ¿cuánto? Todas las cosas, ¿cuánto? Mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. Mucho más abundante. Fíjate, usa el mucho más y usa el abundantemente. Ya decir mucho más, pues es hablar de, ¿verdad? De más. Pero une esto a mucho más abundantemente, significa, ¿verdad? Bueno, esto abarca todo, incluye todo. Dios es
Dios es poderoso para hacer todas las cosas, ¿verdad? También usa esta palabra todas, que no excluye nada. Ante el poder de Dios no hay nada que pueda dejar de ser hecho por Dios. Dios puede hacer todas las cosas y las puede hacer abundantemente, gracias a Dios. Y también habla de lo que pedimos, quiere decir que está hablando que Dios puede hacer mucho más, todas las cosas abundantemente, con respecto, en primer lugar, a lo que nosotros pedimos. ¿Y cuándo es cuando nosotros pedimos? Cuando oramos a Dios. En nuestras oraciones nosotros agradecemos a Dios, nosotros reconocemos a Dios, platicamos con Dios, pero también en nuestras oraciones alabamos a Dios, exaltamos su nombre, pero en nuestras oraciones también hacemos peticiones a Dios. Y dice la palabra de Dios, sí, nosotros podemos orar a Dios. Nosotros podemos, de acuerdo a lo que consideramos una necesidad, porque hay necesidades de las cuales no nos damos cuenta que sí las tenemos, y hay otras que pensamos que son necesidades muy grandes para nosotros, cuando a veces tenemos otras que Dios ve que son más grandes esas necesidades. O a veces creemos que algo es una necesidad y la verdad es que no es una necesidad. Pero Dios tiene bien clara la perspectiva y toda la información de lo que realmente necesitamos. Pero de acuerdo a lo que oramos, de acuerdo a lo que sí oramos a Dios, de acuerdo a lo que sí entendemos, de acuerdo a esa parte que sí comprendemos y que nosotros le entregamos a Dios en oración como una necesidad, lo que dice esta palabra es: Dios puede hacer mucho más de lo que tú entiendes y mucho más de lo que tú pides. Así es el poder de Dios, para hacer mucho más, amén, para hacer mucho más. ¿Por qué? Porque tu mente y mi mente están limitadas, porque tu pensamiento y mi pensamiento están limitados, pero el pensamiento de Dios no, ni el poder de Dios tampoco. Entonces tú puedes pensar en algo y dices, esto es lo que yo necesito, pero Dios puede hacer quizá 10 veces, 100 veces, 1000 veces, 1,000,000 de veces más de lo que tú pides, amén. Así es el poder de Dios, gloria a Dios. Y si Dios nos lo dice en su palabra, es porque quiere que lo sepamos. ¿Y por qué querrá que lo sepamos? Porque Él está dispuesto a hacerlo, amén. Él está dispuesto a hacerlo. Más de lo que pedimos o entendemos, pero también dice esta porción en la parte final, según el poder que actúa en nosotros. Bueno, entonces aquí ya encontramos algo, ¿verdad? Según el poder que actúa en nosotros. Ahora, ¿cuál es el poder que actúa en nosotros? Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Según el poder que actúa en nosotros. Pareciera que aquí Dios está poniendo como una limitante o una dependencia de algo. Dice, según el poder que actúa en nosotros. Sería muy diferente el versículo si no dijera esta última parte. Si solamente se quedara en decir según lo que pedimos o entendemos y punto. Pero dice algo más, y ese algo más es muy importante. Según el poder que actúa en nosotros. ¿Amén? Entonces, ¿cuál es ese poder que actúa en nosotros? El poder que actúa en nosotros es el Espíritu Santo. Ese es el poder que actúa en nosotros. Porque ¿quién es el que nos ha traído al Señor? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos ha revelado la necesidad de un Salvador? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos ha redarguido de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién es, amado hermano, el que nos hace comprender la palabra? ¿Quién es el Maestro? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que limpia nuestros corazones? El Espíritu Santo. Bueno, porque nos redarguye de pecado y nos lleva al arrepentimiento.
¿Quién es, amado hermano, el que trabaja en nosotros para que tú y yo lleguemos a ser la persona que Dios está esperando que tú y yo seamos? Para que nosotros seamos transformados y cambiados. Para que nosotros crezcamos a la imagen del varón perfecto. ¿Quién es el que actúa en nosotros? ¿No es acaso el Espíritu Santo? ¿No toda esa obra en nosotros y a través de nosotros la hace el Espíritu Santo? Entonces mira lo que dice este versículo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el Espíritu Santo que actúa en nosotros. Ahora la pregunta es si será lo mismo cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros que cuando no actúa en nosotros, o no le permitimos que actúe en nosotros. Claro que hay una diferencia, amén. Será lo mismo si el Espíritu Santo está limitado en nuestra vida, no porque Él se limite, sino porque yo misma lo puedo limitar. Será lo mismo si yo le pongo un límite al Espíritu Santo en mi vida, o no lo dejo llegar más allá en mi propia vida, no lo dejo actuar como Él quiere actuar en mí, no lo dejo trabajar en mí como Él quiere trabajar. Será lo mismo en cuanto a las peticiones que yo tengo en oración delante de Dios, o tendrá que ver algo en mi beneficio que yo le permita al Espíritu Santo actuar más en mí. Porque si yo le permito al Espíritu Santo trabajar más en mí, actuar más en mí, ¿verdad? Si yo me presto para eso, en esa búsqueda de Dios, si yo me presto para que el Espíritu Santo trabaje más en mí, entonces Dios es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pido o entiendo, porque estoy dejando que el Espíritu Santo trabaje en mí. Quiere decir que tenemos que disponer nuestra vida. ¿Quieres ver más de lo que estás pidiendo? ¿Quieres recibir más de lo que estás pidiendo? ¿Sabes que Dios te puede dar mucho más de lo que estás pidiendo? Amén. Alaba al Señor por eso. Dios te puede dar mucho más. Pero hay que permitir que ese poder de Dios siga obrando en nuestras vidas y cada día más. Amén. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, amados hermanos, ese Espíritu Santo es el que trabaja. Y yo puedo mencionarte en esta tarde algunos ejemplos, hay muchos en la Biblia, pero algunos ejemplos sencillos con respecto a cómo Dios ha manifestado su poder en algunas peticiones que algunas personas hicieron delante de Dios. Por ejemplo, puedo mencionarte el caso de Ana. ¿Te acuerdas de Ana en Primera de Samuel? ¿Te acuerdas, Ana, Primera de Samuel, capítulo 1? Como ella no era la primera vez, estoy segura, que Ana iba delante del Señor para hacer una petición a Dios. ¿Y sabes qué petición tenía Ana? Ella quería un hijo, porque no tenía ningún hijo. Y ella estaba pidiendo a Dios que le diera ¿qué? Un hijo. ¿Sabes? Ana le estaba pidiendo ¿cuántos hijos? Uno. O sea, ella se conformaba en ese momento, o sea, lo que ella tenía como necesidad es, Señor, yo quiero uno, un hijo, uno. Eso es lo que ella le estaba pidiendo. Y estaría el Espíritu Santo actuando en ella. ¿Crees que el Espíritu Santo actuaba en la vida de Ana? ¿Tú te acuerdas cómo estaba Ana cuando ella se presentó delante de Dios y el sacerdote Elí la vio tan entregada en la oración, tan consagrada en la oración, tan apasionada en la oración, ¿verdad? Tan derramando su corazón en la oración, que el sacerdote pensó que ella estaba ¿cómo? Pensó que estaba ebria, pensó que estaba tomada. ¿Cómo estaría ella orando en el Espíritu? Porque ni él entendía claramente lo que ella estaba diciéndole a Dios. Según el poder que
actúa en nosotros. El Espíritu Santo estaba actuando en la vida de Ana, en su forma de orar, en su entrega en la oración, que era claro que el Espíritu de Dios estaba obrando en la vida de Ana. ¿Sabes? Ana no estaba afuera del templo, allá en otro lugar, estaba lejos del templo, ¿verdad? Porque ella pudo haber dicho, pues yo oro desde mi casa, ¿verdad? O le pido a Dios desde mi casa, ¿verdad? Le pido a Dios desde X lugar. No, ella sabía que había un lugar. Y entonces Ana llegó al templo y ahí derramó su corazón delante de Dios para hacer una vez más su petición al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Ana le pidió un hijo, pero Dios, que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos, el Señor le dio a Ana un siervo. Amén. Un siervo. Y tú puedes leer la vida de Samuel, puedes leer el testimonio de Samuel en la palabra de Dios, y yo no encuentro en la palabra de Dios un tiempo o una situación en la vida de Samuel, y no estoy queriendo decir que Samuel haya sido perfecto, porque perfecto Jesucristo, amén, perfecto Dios, amén. Pero sabes, en la vida de Samuel no se halló nada grave, ni siquiera tuvo una experiencia como la que tuvo David. Samuel no se halla en la palabra de Dios un momento de su vida donde él haya caído. ¿Sabes? Dios le dio a Ana más que un hijo, nada más. Porque ella pudo haber tenido un hijo, pudo haber recibido un hijo, y ese hijo darle dolores de cabeza el resto de su vida, ¿verdad? Como para decir, ay, ¿para qué se lo pedí? ¿Para qué se lo pedí? ¿Verdad? Pero Dios le dio a Ana mucho más que solamente un hijo. Le dio un siervo entregado a Dios, consagrado a Dios, obediente a Dios, que oyó la voz de Dios desde su juventud. ¿Cuántos quieren un hijo así, verdad? ¿Verdad? Y si no son, que lleguen a ser, ¿verdad? Pues Dios lo puede hacer. Derrama tu corazón delante de Dios. Amén. Deja que el Espíritu Santo actúe en tu vida. Permítele más obrar en tu vida, y tú verás lo que Dios va a hacer. Pero sabes, esta historia de Ana dice también ahí en el libro de 1 Samuel que Ana le pidió uno solo, y sí tuvo un hijo y lo entregó en el templo, como había sido su pacto con Dios, ¿verdad? Lo que ella le prometió a Dios. Pero dice la palabra de Dios que después de eso, Dios le dio a Ana 3 hijos varones más y 2 hijas más. Gloria a Dios. ¿Cuántos hijos en total le dio Dios a Ana? 6, contando a Samuel. 6 hijos contando a Samuel. ¿Verdad que Dios es todopoderoso para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos? Ella solamente pedía un hijo y Dios le dio un siervo. Ella pedía un hijo y Dios le dio 6. Porque el Espíritu de Dios obraba, actuaba en la vida de Ana. Bendito sea el nombre de Dios. No vaya a pasar como una hermana, ¿verdad? Dice que ella testificaba alguna ocasión, en la casa estaba y nos estaba testificando que cuando ella se casó, no sé cuántos años pasaron, ella no tenían hijos, y entonces dice que todos los cultos o las veces que había peticiones en la iglesia, ¿verdad? Ella levantaba su mano y decía, oren por nosotros para que podamos tener un hijo, y la iglesia oraba y ella oraba. Y luego venía el otro culto y otra vez, oren por él. Ya sabían los hermanos, ¿verdad? Porque había que orar. Pero levantaba su mano y volvía a decir, oren por favor para que tengamos un hijo. Y bueno, comienza el Señor a moverse más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y le comienza, y tiene un hijo, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Detrás de ese hijo viene el otro hijo.
Y luego detrás del otro hijo, ¿qué creen? Viene otro hijo y un día se levanta la hermana a la hora de las bendiciones y dice, oren por favor para que ya no tenga más. ¿Verdad? Dice, ya con 3 tengo ya. Entonces, amados hermanos, Dios puede hacer más. Amén. Dios puede hacer más. Otro caso y otro ejemplo bíblico, Salomón. Salomón, cuando Salomón andaba bien, ¿cómo andaba Salomón? Bien. Hubo un tiempo de su vida donde Salomón andaba ¿cómo? Bien. Porque hubo otro tiempo de su vida que anduvo mal. Dice la Biblia que las mujeres, ay, muchachos, las mujeres son peligrosas. Que las mujeres, ¿verdad que hicieron para Salomón? Desviaron su corazón. Desviaron su corazón. Cuidado, jóvenes, las mujeres pueden desviar tu corazón. Cuidado, señoritas, porque los varones pueden desviar tu corazón. ¿Verdad? Aguas, Adiel. Está bien atento ahí atrás. Entonces, amados hermanos, un tiempo de la vida de Salomón, Salomón estuvo bien delante de Dios. Buscó a Dios, al Dios de su padre David. Honró al Dios de su padre David, obedeció al Dios de su padre David, pero después, ¿verdad? Ese corazón se desvió detrás de las mujeres y en el tiempo final de su vida, dice la palabra de Dios que inclusive ayudó y apoyó a sus mujeres en la construcción de altares a dioses falsos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué terrible en la vida estar un tiempo bien con Dios y luego estar en total desobediencia a Dios. Que Dios nos guarde. Poderoso es Dios para guardarnos sin caída, pero nosotros tenemos que hacer también nuestra parte. Amén. ¿Verdad? Es como la esposa cuando va caminando juntamente con su esposo en un camino peligroso, quizá con lodo, un camino que no es muy firme, ¿verdad? Y lo normal sería que la esposa se tomara del brazo del esposo para no caerse. Bueno, tú y yo, iglesia, tenemos que tomarnos del Señor para no caernos. Él es fuerte, Él es poderoso, pero hay que tomarnos de Él. Amén. Y entonces Salomón desvió su corazón, pero cuando él estaba bien, cuando él comenzaba a reinar, que su corazón era íntegro todavía delante de Dios, Dios le pregunta a Salomón, ¿qué quieres que te dé? Y él contesta, Señor, dame sabiduría para gobernar este pueblo. Eso es lo que él pidió. Dame sabiduría. ¿Cuántos jóvenes que empiezan en su vida, que acaban de terminar una carrera o que están comenzando su vida laboral o su vida de matrimonio o quizá están pensando en eso, le piden a Dios, Señor, dame sabiduría, por favor? Dame sabiduría. ¿Cuántas cosas de las que presentamos delante de Dios son materiales y cuántas otras presentamos delante de Dios que son espirituales? A Dios le agradó la petición de Salomón. Dios se agradó de ese varón porque le dijo a Dios, Señor, quiero sabiduría para gobernar a este pueblo. Ni siquiera le dijo, guárdame de mis enemigos, Señor, ayúdame a tener más territorio para Israel. No, quiero sabiduría. Y a Dios le agradó. ¿Estaría el Espíritu Santo actuando en el corazón de Salomón cuando él hizo esa petición? ¿Estaría pidiendo en su carne o estaría siendo guiado por Dios para pedir sabiduría? ¿Estaría el Espíritu Santo guiando a Salomón para pedir sabiduría? Pues según el poder que actuaba en la vida de Salomón, el Señor se agrada de su petición y le contesta, Salomón, no solamente te voy a dar sabiduría, te voy a dar también lo que no me pediste. No me pediste riqueza, pero te la voy a dar. No me pediste un gobierno en paz, pero yo te lo voy a dar, porque su gobierno fue de paz. No me pediste fama, pero yo te la voy a dar.
porque Dios es poderoso, poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Quieres un ejemplo más? Yo te mencionaría en este día Abraham. Abraham, que estando viviendo en un lugar, digamos, ya establecido, en un lugar seguro, con todo ya su vida armada, Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. No le dijo a dónde, no le dijo cuánto tiempo iba a tardar en llegar, no le dijo nada, pero lo que sí dice la Biblia, no le dio detalles, pero dice la Biblia que Abraham obedeció a Dios y salió de ahí. Salió de ahí sin saber a dónde iba. Como quien dice, pareciera que como que salió a ciegas, pero salió creyendo en la promesa de Dios. Y de ser alguien establecido, de ser un hombre ya establecido en el lugar, él salió de ahí para ser como parecido a un nómada, ¿verdad? De un lugar para otro, caminando y llevando tras de sí su ganado, sus posesiones que tenía, que podía llevar, pero ahí va con todo Abraham a caminar a un lugar que no conocía, no le habían dado la dirección, no llevaba GPS, no llevaba Waze, no llevaba nada, solamente la promesa del Señor y la compañía de Dios. Pero un día, Abraham se presenta delante de Dios y le dice: Señor, ¿quién va a heredar lo que tengo? ¿Quién lo va a heredar? Porque tú no me has dado un hijo. No tengo un hijo para heredar lo que tú me has dado. ¿Acaso será mi heredero un esclavo nacido en mi casa? ¿Acaso un esclavo nacido en mi casa será el que va a heredar todo lo que tengo? Porque no tengo prole, le dijo Abraham a Dios. Y Dios, oyendo la petición de Abraham, le contesta a Abraham y le da entonces un hijo, a quien le dio Dios a Abraham, el hijo de la promesa. ¿A quién le dio? A Isaac. Pero qué tremendo, porque Dios le dio un hijo, pero no solamente Dios le dio un hijo, Dios le dio una nación. Porque de los lomos de Abraham salió todo el pueblo hebreo, todo el pueblo de Israel. Ana pidió un hijo, recibió un siervo y 5 hijos más. Salomón pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría, pero también le dio riqueza y le dio fama y le dio paz en su gobierno. Abraham le pidió a Dios un heredero y Dios le entregó una nación salida de sus lomos, y Dios le dijo: multiplicaré tu descendencia y no la podrás contar, así como no es posible contar las estrellas de los cielos y la arena del mar, así será tu descendencia, no la vas a poder contar. ¿Cuántos bendicen el nombre de Dios? Dios puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos por su poder. Amén. Es poderoso para eso. Alaba el nombre del Señor. Él lo hizo con Ana, Él lo hizo con Salomón, Él lo hizo con Abraham, pero también lo quiere hacer contigo y conmigo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que yo tengo que permitir para que eso suceda? Hermanos amados, que el poder del Espíritu Santo fluya libremente en mi vida y no ponga yo ningún límite para que el Espíritu Santo actúe en mí. Dios es poderoso según el poder que actúa en nosotros. Alabo el nombre de Dios. Muy bien.
también entonces nosotros, es importante que sepamos lo que dice Lucas capítulo 3, versículo 16. Lucas 3, 16, dice la palabra del Señor, hablando algo que Juan el Bautista mencionó. Lucas 3, 16 dice, porque respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno como más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Sabes? Dice esta palabra que Dios es poderoso para bautizarnos en Espíritu Santo y fuego. Vemos el versículo anterior que dice, Él hará más de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y uno podría pensar, Señor, está muy bien, tú puedes hacer mucho más, todas las cosas, pero yo ¿cómo le hago para que ese poder actúe más en mi vida? ¿Yo qué tengo que hacer? Y entonces viene Dios y nos dice, pero yo tengo el poder para ayudarte, para que ese poder actúe más en ti. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Pero yo tengo ese poder para ayudarte. Yo tengo el poder para bautizarte en Espíritu Santo. Yo tengo el poder para llenarte del Espíritu Santo. Y ese poder actúa en ti. Yo tengo el poder para hacerlo porque Él es Dios y no tiene límites. Y entonces Él tiene el poder para que el Espíritu Santo haga en nosotros todo lo que Él quiere hacer. Ya mencionamos hace unos momentos algunas cosas. ¿Sabes? Dios quiere que a través de la obra del Espíritu Santo tú y yo seamos limpiados. Por eso nos lleva al arrepentimiento. Por eso nos redarguye de pecado. Por eso nos convence de pecado, de justicia y de juicio, porque el Espíritu Santo, ¿verdad?, está trabajando la voluntad de Dios, ¿verdad?, para que nosotros seamos limpios, para que nosotros estemos a cuentas con Dios, para que nuestros corazones sean purificados, según el poder que actúa en nosotros, pues ese poder quiere que tú y yo seamos purificados. Amén. Según el poder que actúa en nosotros, pues Dios quiere que cada vez seamos más blancos delante de Dios. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor, y el que sea santo, santifíquese más cada día. Ese es el poder que actúa en nosotros, pero Dios nos da la ayuda. Amén. Para que todo se cumpla de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también dijimos que el poder del Espíritu Santo, además de redarguirnos y convencernos de pecado, de que las cosas que hacíamos antes no nos causaban ningún problema, lo podíamos hacer tranquilamente, lo podíamos hacer sin ningún remordimiento, lo podíamos hacer, ¿verdad? Y hasta nos disfrutábamos y gozábamos y nos reíamos y recordábamos nuestras fechorías y todavía, ¿verdad?, también nos contentábamos. Pero sabes, vino el Espíritu Santo, trabajó en nosotros, y entonces nosotros entendimos que lo que estábamos haciendo era pecado. Qué bueno, ¿verdad? Según el poder que actúa en nosotros. Para eso obra también el Espíritu Santo. ¿Eh? Para seguirnos convenciendo de pecado, hermanos. Para seguir trabajando en nosotros. No solamente al principio de nuestro caminar cristiano, sino siempre. Porque todo el tiempo necesitamos que Él nos redarguya de pecado. Amén. Toda la vida vamos a necesitar ese poder del Espíritu Santo que trabaje en nosotros y nos diga, no estuvo bien lo que dijiste, no estuvo bien lo que hiciste, no estuvo bien esa decisión que tomaste, no era de Dios. Necesitamos eso. Amén. Yo necesito eso, tú necesitas eso. Amén. Necesitamos eso.
según el poder que actúa en nosotros entonces para eso. De tal manera, amado hermano, que el Espíritu Santo tome el control total de nuestras vidas. El control total, hermano. El control total de nosotros. ¿Será que necesitamos que el Espíritu Santo tome el control total de nosotros? Sí. Sí. Sí necesitamos que Él tome el control total de nosotros. Y esto afectará o influirá en todas las áreas de nuestra vida. En cómo hablamos, en cómo decidimos, en cómo respondemos, en cómo nos vestimos, en todo. En todo. El control del Espíritu Santo actuará en todo, en cómo tratamos nuestras diferencias matrimoniales, ¿verdad? Cómo le respondemos al marido o a la esposa cuando hace algo que no nos agrada, ¿verdad? Cómo podemos controlar bajo el Espíritu Santo el temperamento y dejar de decir, pues es que así soy. Pues es que así soy. Porque Él nos tiene que bajar las revoluciones, o algunos se las tienen que subir en algunas otras cosas. Control total de Dios. Amén. Control total de Dios. Hábitos, costumbres y todo. Ese es el poder que actúa en nosotros. El poder del Espíritu Santo, si se lo permitimos. Amén. Si lo dejamos, si lo buscamos, si lo queremos. ¿Tú lo quieres? ¿Quieres el control total del Espíritu Santo? Vas a ver la vida diferente y todo diferente. Amén. Pero también necesitamos al Espíritu Santo por el fruto del Espíritu. Pero también necesitamos al Espíritu Santo para unción del Espíritu Santo. Porque, ¿sabes? No es lo mismo servir a Dios bajo la unción del Espíritu Santo que sin la unción del Espíritu Santo. Amén. No es lo mismo, ni los resultados son los mismos. Nunca va a ser lo mismo. Nunca es lo mismo si tú hablas o enseñas o predicas o cantas o hablas o aconsejas bajo la unción del Espíritu Santo que si lo haces en tu mente y en tu carnalidad. Nunca va a ser lo mismo. Ni los resultados son los mismos. La iglesia necesitamos la unción del Espíritu Santo. La iglesia necesitamos esa unción. Tú necesitas esa unción. Aún para aconsejar a tus hijos, para hablar con tus hijos, necesitas la unción del Espíritu Santo. Amén. Respaldando, inspirándote en lo que vas a hablar. Necesitamos la unción del Espíritu Santo. Nuestras familias, nuestros hogares, nuestros compañeros de trabajo necesitan que tú tengas la unción y que tengamos la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestros hogares no serían iguales, nuestra familia. ¿Cuántas veces hemos querido compartir a nuestra familia de Cristo y, verdad, parece que topamos con las paredes más duras, con la roca, con una pared de roca? Y vuelves a intentar hablarles, aconsejarles y otra vez ahí la pared de roca, pero sabes, pero bajo la unción del Espíritu Santo los corazones son tocados. Y no se necesitan muchas palabras, quizá unas cuantas, pero con unción para derribar esas murallas. Necesitamos la unción. Según el poder que actúa en nosotros, dice la Biblia, ese poder quiere actuar en nosotros. Amén. Dios lo tiene para ti, para mí. ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? Dios lo tiene para ti. ¿Ven? Dios lo tiene para mí. Unción para compartir la palabra, hermano amado. Pero también necesitamos el poder del Espíritu para nosotros enfrentar las pruebas. Para enfrentar las pruebas que tenemos. Para enfrentar las pruebas que llegan. Nadie las busca, ¿verdad? Llegan solas. Nadie anda tras ellas, ¿verdad? Me encantan las pruebas, ¿no? Ay, no, nadie.
A nadie nos gusta la prueba. La prueba produce dolor. La prueba produce dolor. Todo lo que es probado, hermano, o tiene un estiramiento, o tiene una presión, aún en lo material, en lo natural. Hermano, pues ser probado no es agradable. Pero los resultados de la prueba, lo que puede traer la prueba después, eso sí es muy agradable. Quiero que vayamos a un ejemplo muy conocido en el libro de Daniel, por favor, Daniel capítulo 3. Daniel 3, amén. Está todo el capítulo 3, pero no vamos a leer todo el capítulo. Quiero que leamos, por favor, a partir del versículo 10 del capítulo 3 de Daniel, y te voy a pedir que te pongas de pie, que abras tu Biblia y que leamos todos alternadamente esto, amén. ¿Sí? Si alguien nos está viendo o está tomando esta palabra desde el internet, entonces, bueno, voy a leer, yo creo que todos, pero ustedes leen alternadamente, uno conmigo y uno no, para que las personas que están viendo por el internet puedan oír la palabra. Dice así el 10, yo sola, todos los nombres con ustedes, ¿sí? Y los pares yo sola. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeren a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. De aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército y que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego.
Vean conmigo. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego. No habían tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: miren, a ver, amado hermano, escuchen, así como está. ¿Verdad que ellos pasaron por una prueba difícil? ¿Verdad que sí? Y como decía ayer un hermano, ¿verdad? Ni siquiera, ¿verdad? Ellos tomaron esa alternativa quizá de medio hincarse, ¿no? Como decir, pues como que me agacho Señor, me voy a amarrar la ojeta, ¿verdad? Aquí delante de la imagen, ¿verdad? Para que, ¿verdad? Medio cumpla en esto. ¿Verdad que no? ¿Sabes? Sadrac, Mesach y Abednego viéndose en una prueba tan fuerte, era su vida. Tú, mamá, que estás aquí, ¿qué le hubieras aconsejado a estos jóvenes si les hubieran dicho delante de ti, ¿sabes qué? O te arrodillas o te echo al horno de fuego. ¿Qué le hubieras dicho? ¿Qué le hubieras dicho a tus hijos? Hasta lo avientas al horno, ¿no? ¿Qué hubieras hecho? Porque una cosa es decirlo, hermano, y otra cosa es estar ahí. Suena fácil, parece historia de niños, pero fue fuerte la prueba. Fue fuerte la prueba. Fue fuerte. Y entonces ellos dijeron, ¿sabes? Dios nos va a salvar, pero si no nos salva, de todas maneras, no lo vamos a hacer. Amén. ¿Sabes quién era Nabucodonosor? ¿Estudiaste algo de historia universal? ¿Sí? ¿Pasaste por la secundaria? De noche, dice. Porque te dan clase de historia universal. Y ahora no tienes que ir ni a la biblioteca siquiera. Lee ahí, ¿verdad? Que sirve el internet para algo bueno. Lee ahí, ¿verdad? La historia de Nabucodonosor. Date cuenta quién era Nabucodonosor. No era cualquier hermano, no era el presidente de un país. Era el hombre más poderoso de su tiempo. El hombre más poderoso, un imperio, hermano. Un imperio conquistador, un imperio que muchos temían, un hombre poderosísimo en lo natural. Y sabes, el mismo Nabucodonosor, que todo el mundo le servía, todo el mundo se agachaba, todo el mundo, amado hermano, le rendía, ¿verdad? Todo, que ni siquiera levantaban, si él no se los permitía, no levantaban la cabeza para mirarlo frente a frente, tenía que entrar la gente inclinada delante de él. Leen historia universal acerca de Nabucodonosor. No es una persona desconocida. La mayoría de las personas que fueron a la escuela escucharon acerca de Nabucodonosor. No era cualquier hombre. Era muy poderoso. Un imperio completo. Pero ellos dijeron, ¿sabes qué, Nabucodonosor? No. Ojalá sí contestaran nuestras jovencitas, ¿verdad? Cuando los jovencitos están pasando de listos con ellas. ¿Un rotundo qué? No. Ojalá sí contestaran nuestros jovencitos, ¿verdad? Cuando las chicas, ¿verdad? Están coqueteándoles. ¿Un rotundo qué? No. Nos comentaba el hermano dando su testimonio el día de ayer, 37 años y no se había casado. 37 años y Dios todavía no contestaba esa petición de su corazón. Y sabes, dice él, tuve que soportar de todo, que me llamaran maricón, que me hablaran que a mí no me gustaban las mujeres, que se burlaran de mí. ¿Cómo es posible que a mi edad solo? Tuve que aguantar burlas, tuve que aguantar personas que me presionaban, tuve que aguantar de todo. Pero quise esperar en Dios. Y llegó su promesa. Amén. Y llegó la promesa. ¿Sabes? Esperar en Dios no es fácil, hermano. Guardar tu integridad cristiana en medio de la prueba. Guardar tu integridad cristiana en medio de la prueba, sí, por mucho menos que un Nabucodonosor frente a nosotros. A mucho menos que por un Nabucodonosor frente a nosotros, ¿verdad? Mucho menos que por eso.
con tal de no perder la amistad, con tal de no perder la relación, con tal de quedar bien con los hombres, con tal de no tener problema familiar, con tal de no ser señalado por la familia, no ser señalado por los amigos, que no te aparten, etcétera, etcétera, por mucho menos. No era fácil decir no. Y uno definitivo, uno rotundo, al hombre más poderoso de esta tierra. Amén. Pero no más poderoso que Dios. Amén. Y sabes, ¿estaría el Espíritu Santo actuando en la vida de Sadrach, Mesach y Abednego? Indudablemente. Solamente Dios, a través del Espíritu, podía darles esa fuerza de voluntad, esa integridad delante de Dios. ¿Y qué pasó? El horno no les hizo nada. Dice el versículo siguiente, ahí donde nos quedamos: mira, hermano, cuando el cristiano, cuando el creyente soporta la prueba, cuando el cristiano resiste la prueba nadie anda tras ella, no nos gusta, no las amamos, no nos agrada, no decimos que vengan más pruebas. Ahí ya se está acabando esta, ¿cuándo llegará la otra? Espero con impaciencia. ¿Verdad que no? Pero cuando la prueba, hermano, la pasamos, ¿verdad? Como Dios espera que tú y yo soportemos y brinquemos y sigamos adelante la prueba, siempre habrá una recompensa. ¿Sabes? Cuando lleguen las pruebas, di: mi oportunidad para ser recompensado. Me está llegando una oportunidad que me duele hasta el alma, pero es mi oportunidad para ser recompensado. Amén. Es mi oportunidad para que Dios se glorifique. Es mi oportunidad para que Dios corone mi fe. Es mi oportunidad para que Dios corone mi fidelidad. Siempre habrá una recompensa después de la prueba. No creas que pasa la prueba y Dios se olvida. No, hermano, hay una recompensa. Pero si no tomamos la prueba como debemos y nos caemos, entonces ya no habrá recompensa, más bien consecuencias. Y entonces, amado hermano, aquí está la recompensa de la prueba. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Gloria a Dios, hermano. El hombre más poderoso diciendo: bendito sea el Dios de ellos. O sea, todavía ni siquiera lo recibía él, pero dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Gloria a Dios. Y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Hermano, imagínate a Nabucodonosor diciendo esto. 29. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como él. No hay Dios, dice, que pueda librar como él. La prueba fue dura, hermano, pero la recompensa, hermano, maravillosa de parte de Dios. Y no se quedó ahí. Versículo 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Pasa la prueba, hermano. Pásala con una dignidad cristiana, con integridad cristiana, y va a haber recompensa. Y Dios te va a exaltar y va a tocar a otros. Amén. ¿Vale la pena, hermano? Claro que sí. Habrá recompensa. Tenemos un Dios bueno. Amén. Muy bien. Vamos al último punto. Puedes sentarte. Dios es poderoso para darnos el Espíritu Santo. Aleluya, porque lo necesitamos y mucho. Muy bien.
Y en este último punto, que es el número ¿qué? A ver, Dios es poderoso para socorrernos en tentación. Número 1. Número 2. Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Número 3. ¿Tienes ahí tus notas? ¿Tienes ahí tus notas? ¿Verdad? ¿Cuál fue el siguiente punto? Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Y después, para guardar nuestro depósito para aquel día, nuestra alma. Número 3. Número 4. Dios es poderoso para... A ver, rápido, hermanos, que se va el tiempo. Amén. Para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, abundemos para toda buena obra. Amén. Número 5. Número 5. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Número 6. Dios es poderoso para, lo acabamos de ver, llenarnos del Espíritu Santo, bautizarnos con el Espíritu Santo. Amén. Y número 7 y último, Dios es poderoso para salvarnos. El 7, el número perfecto de Dios. Punto número 7, Dios es poderoso para salvarnos. Escucha estos versículos, si quieres no los busques, si anotas el versículo, anótalo, pero escucha lo que dice Jeremías 15:21. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Bendito sea Dios. ¿Puedes decir gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Verdad? Te libraré de la mano de los malos, dice el Señor. El cual juzgará la causa de ellos contra ti. Amén. Va a juzgar su causa contra ti. Salmo 105:24. Son solamente algunos ejemplos. Y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Aleluya. Dios te puede hacer más fuerte que tus enemigos. Salmo 3:3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aleluya. Eres escudo, ¿sabes? No era un escudo solamente aquí enfrente, ¿verdad? Era un escudo, es un escudo que nos rodea. Ni de frente, ni de retaguardia, ni de lado, nada. Dios nos rodea por completo. Amén. Salmo 3:6. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Y así, sobre todo el libro de Salmos y muchas otras porciones bíblicas hablan de la protección de Dios, de cómo Dios salva, de cómo Dios quiere salvarnos, cómo Dios lo sigue haciendo. El libro de Salmos. ¿Quieres seguridad? Entonces lee el libro de Salmos. Amén. Habla mucho de los enemigos. Dios es poderoso para salvarnos de nuestros enemigos. Y los enemigos más fuertes que tenemos no son humanos, hermano. No son de carne. Los enemigos más fuertes que tenemos son espirituales. Son espíritus, son demonios. Son los enemigos más fuertes que tenemos. Dice la palabra de Dios, ¿quién es el hombre, verdad? Lo hiciste poco menor que los ángeles. Poco menor que los ángeles, menor que los ángeles. Algo menor que los ángeles. Pues sabes, los demonios son ángeles caídos. Pero si el hombre fue hecho menor que los ángeles, quiere decir que ellos tienen más poder que nosotros, pero no más poder que Dios. Pero sí, ellos pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer, que estamos limitados para hacer. Pero el Dios que nos guarda no tiene límites. Ellos sí. Dios es poderoso para guardarnos de nuestros enemigos. Jeremías en el capítulo 20, versículo 11. Jeremías estaba en un momento difícil. Estaba recibiendo insultos de la gente. Estaba recibiendo el rechazo de la gente. Estaba recibiendo
amado hermano, la persecución, no solamente con palabras, sino la gente realmente y físicamente lo quería matar, lo querían echar ahí para que se muriera. O sea, Jeremías estaba en un momento difícil. El pueblo se le volteó en contra a Jeremías. Era el único que tenía la razón y todos contra él. Así es. Y Jeremías estaba en ese momento difícil, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Algo había dicho antes Jeremías, algo había dicho con respecto a Dios. ¿Será que el Espíritu estaba obrando en él? Porque algo había dicho Jeremías, le había dicho a Dios, me sedujiste. Y fui seducido por ti. Me sedujiste. O sea, me enamoraste. Me cautivaste. Me flechaste, pues. ¿Verdad? Fui seducido por ti. Le dijo él a Dios. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. ¿Sabes por qué? Porque lo venció por amor. Dios nos vence por amor, hermanos. A ver, ¿quién va a resistir con tu amor? ¿Quién va a resistir tanta misericordia? ¿Quién va a resistir tanto amor y aceptación de parte de Dios? Y Jeremías le dijo esto a Dios: yo fui seducido, tú me venciste, fuiste más fuerte que yo. La influencia de tu espíritu en mí fue más fuerte que yo. Claro que el espíritu estaba obrando, actuando en la vida de Jeremías. Tu espíritu en mí, estaba hablando de él. La influencia de tu espíritu en mí. Y entonces, amado hermano, viene el momento difícil. Cuando estaba pasando ese tiempo de dolor, cuando estaba pasando ese tiempo de soledad, él sabía que el Señor estaba con él. Sabía que Dios estaba ahí. Y él encontró en ese momento de dolor que la gracia de Dios era poderosa para sostenerlo. Porque, ¿sabes? Cuando nosotros estamos siendo atacados por enemigos, necesitamos algo que nos mantenga de pie, porque si no caemos. Y Jeremías dijo, en medio de ese momento difícil, la gracia de Dios. Antes de caer en la tentación de dejarlo todo, antes de caer en la tentación de darse la vuelta y decirle a Dios, ¿sabes qué? No más, no resisto más, no aguanto más. Porque sean cuales sean las injurias que nos hagan, dejémosla en las manos del Señor, en el Dios de las venganzas. El Dios que ha dicho, yo pagaré. Tú quédate quieto. Amén. Yo pagaré. Él ejecuta la venganza con nuestros enemigos, no nosotros. Amén. Y entonces el profeta declara lo siguiente, capítulo 20, versículo 11: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Dios está conmigo como poderoso gigante. Aleluya. ¿Para qué? Para librarme. Amén. Dios está contigo como poderoso gigante. Dios está conmigo como poderoso gigante. Porque Dios es poderoso para librarnos de nuestros enemigos. Bendito sea su nombre. Y entonces, amado hermano, hay una porción que habíamos leído también en días anteriores en Sofonías 3:16, y con esta quiero terminar. Amén. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, no se debiliten tus manos, Jehová está en medio de ti, poderoso, y Él te salvará. No temas.
Jehová te salvará. No temas, Dios te salvará. No temas, Dios está contigo y es poderoso para salvarte. Es poderoso para salvar a los tuyos. Es poderoso para hacer más abundantemente de lo que pides. Es poderoso para llenarte del Espíritu Santo. Es poderoso para sostenerte. Jehová está contigo. Amén. Él te salvará. Tú puedes decir como Jeremías: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Jehová está conmigo como poderoso gigante. ¿Estás viviendo momentos difíciles? ¿Estás viviendo pruebas fuertes? Entonces levanta tu voz y dile: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Amén. Y Él lo puede hacer todo y más. Bendito sea su nombre. Entonces no temas. No temas, porque Dios está contigo. Amén. No temas, pueblo, que Dios está contigo. Ninguna circunstancia es más poderosa que Dios. Ninguna necesidad es más poderosa que Dios. Ninguna prueba es más poderosa que Dios. Nada es más poderoso que el Señor. Ningún pecado, hermano, ninguna tentación es más poderoso que Dios. Él es poderoso para guardarte sin caída, poderoso para ayudarte en tus tentaciones, poderoso para guardar tu alma, poderoso para hacer que en ti abunde toda gracia, poderoso para hacer más de lo que pides o entiendes, poderoso para bautizarte en Espíritu Santo y poderoso para salvarte. Lo único que tienes que hacer, busca al Señor y confía en Él. Él está contigo. Él es poderoso. Él te ama. Él es bueno y te quiere ayudar. Bendito sea su nombre. Vamos a orar al Señor. ¿En qué área de tu vida necesitas el poder de Dios? En todas, Señor. ¿En qué área de tu vida necesitas el poder de Dios? Dios está aquí. Vamos a venir delante de su presencia. Vamos a orar a Él. Vamos a creer en Él. Vamos a confiar en Él. Que lo que dice su palabra, que los versículos que hemos leído, que lo que dice la Escritura es verdad y va a hacerse carne en nuestras vidas. Que no importa lo que esté pasando o lo que pueda llegar a pasar. Tal vez hoy estás en un momento de prueba, Dios está contigo. De tentación, Dios está contigo. Parece que caes, Dios está contigo. Amén. Necesitas algo, un milagro, Dios está contigo. Amén. Necesitas ser librado, Dios está contigo. Dios está contigo para ayudarte. Amén. Y a lo mejor alguien dice: bueno, pero hoy estoy en paz, estoy tranquilo, como que estoy pasando unos días así un poco tranquilos. Bueno, pues las pruebas vendrán y Dios estará contigo. Vamos a orar al Señor. Inclina tu rostro delante del Señor, pero más importante, inclina tu corazón. Si tú quieres venir delante aquí del altar, ven, pasa al frente, porque si tú estás viviendo pruebas, si estás viviendo una gran necesidad, si no tienes la respuesta, entonces ven al poderoso y habla con Él en el nombre de Jesús. Ven al poderoso y habla con Él y dile: Señor, yo te creo. Señor, yo te creo. Vengo a ti porque yo te creo. Te busco a ti porque yo te creo. Te busco tu ayuda porque yo te creo, Señor. Porque tú sigues siendo poderoso, Señor. Aunque mi fe se debilitara, tú sigues siendo poderoso, Señor. Aunque mi fe a veces parece, Señor, que la prueba ataca mi fe, pero tú sigues siendo poderoso. No te debilitas. No, Señor, cambias. No olvidas tu promesa, Señor. No olvidas tu palabra, Dios. No olvidas nada de eso. Tú quieres cumplirla en mi vida. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Poderoso, Señor.